Durante 40 años cuidé del hombre que destruyó a mi hijo. Mi nombre es Carmen, tengo 79 años y estoy aquí en mi balcón sosteniendo una fotografía amarillenta de mi niño Miguel cuando tenía apenas 8 años. El viento de mayo mece las hojas del árbol de mango que él mismo plantó antes del accidente, y el olor a tierra mojada me transporta a aquellos tiempos en los que la vida aún tenía color. Hoy, después de casi 3 décadas de guardar este secreto, decidí contarles la historia más dolorosa y extraña de mi vida. Una historia que comenzó con la mayor tragedia que una madre puede enfrentar y que se convirtió en un viaje de 40 años cuidando a la misma persona que causó todo ese dolor. Era marzo de 1962 cuando mi vida cambió, para siempre. Tenía solo 26 años. Estaba casada con João, un hombre trabajador que se levantaba antes del amanecer para ir a la fábrica, y teníamos nuestro mayor tesoro, Miguel. Un niño inteligente y vivaz que soñaba con ser médico y siempre corría por el patio trasero de nuestra sencilla casa en el barrio de clase trabajadora. En aquella época, las calles todavía eran de tierra, había pocos coches y los niños jugaban libremente frente a las casas sin que sus madres tuvieran que preocuparse demasiado. Cuánto me arrepiento de haberle dejado salir solo aquella maldita tarde. Miguel regresaba del colegio, con el maletín de cuero que le había regalado su abuelo colgado al hombro. Lo estaba esperando en la ventana de la cocina, como siempre, preparando el almuerzo y ansiosa por escuchar cómo le había ido el día. Era un niño que hablaba mucho, siempre con alguna historia divertida sobre sus compañeros o alguna pregunta difícil que dejaba sin palabras a sus profesores. Pero ese día, mi niño no entró corriendo por la puerta principal como de costumbre. Lo que vino fue el sonido más aterrador que una madre pudiera oír, el chirrido de los frenos, un ruido sordo y luego gritos desesperados en la calle. Cuando salí corriendo y vi a mi hijo tendido en medio de la calle, con las piernas dobladas en un ángulo antinatural, sentí como si el mundo hubiera dejado de girar. Pero lo que me marcó para siempre no fue solo la imagen de mi niño herido. Fue ver al hombre que bajó del auto negro, miró a Miguel tirado en el suelo, me miró gritando y simplemente volvió a subir al auto y salió corriendo como un cobarde. En ese momento aún no sabía que años después, ese mismo hombre entraría en mi vida de una manera que jamás hubiera imaginado. El auto negro desapareció en la curva, levantando polvo, y me quedé arrodillada en medio del camino de tierra, sosteniendo a mi hijo en mis brazos, mientras su sangre manchaba mi vestido floreado. Los vecinos corrieron a ayudar. Doña María gritó para que alguien llamara al doctor Antonio y el señor Joaquín ya había ido a buscar a Juan a la fábrica. Pero todo parecía suceder en cámara lenta, como si estuviera en una pesadilla de metones de mí, la que no podía despertar. Miguel estaba consciente, lloraba suavemente y preguntaba por qué sus piernas no se movían. ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años que su vida acaba de cambiar para siempre? En el hospital de la ciudad, que era pequeño y solo tenía 2 médicos, nos enteramos de la cruel verdad. Mi hijo se había fracturado la columna y nunca más podría caminar. Las palabras del médico resonaron en mi cabeza como un martillo golpeando mi pecho. Paraplegia, dijeron, una palabra que ni siquiera sabía qué significaba, pero que pronto aprendí que era sinónimo de silla de ruedas, de sueños interrumpidos, de una infancia que murió ese soleado mediodía de marzo. Juan lloró como nunca os había visto llorar, a un hombre, y yo me quedé allí, seca, sin poder derramar una sola lágrima, porque el dolor era demasiado grande para contenerlo en lágrimas. En los meses siguientes nuestras vidas dieron un vuelco. El tratamiento fue caro. Tuvimos que adaptar la casa para la silla de ruedas, comprar medicamentos especiales y hacer fisioterapia en Belo Horizonte. El sueldo de Juan apenas alcanzaba para comer, y yo tuve que vender las joyas de mi madre, los buenos muebles de la sala, hasta mi máquina de coser, que era mi sustento en mi tiempo libre. Pero lo peor de todo fue ver a mi niño consumirse, perder ese brillo en sus ojos, no soñar ya con ser médico,
encerrarse en un mundo de tristeza que dolía más que cualquier herida física. La policía buscó al responsable del accidente, pero en ese momento no había cámaras. La gente tenía miedo de verse involucrada, y el único que vio bien el auto dijo que era un modelo importado, negro, con un hombre bien vestido al volante. Pero eso no servía de nada en una ciudad donde los ricos eran pocos y se protegían unos a otros. El cobarde que atropelló a mi hijo y salió corriendo todavía estaba allí afuera, durmiendo plácidamente en su cama, mientras yo pasaba mis noches despierta escuchando a Miguel llorar suavemente en la habitación de al lado. Pero el destino, que a veces parece demasiado cruel, estaba preparando un giro que ni siquiera podía imaginar en mis sueños más locos. Nunca pensé que 10 años después estaría trabajando en la casa de este mismo hombre, cuidándolo como si fuera mi propia familia. Han pasado 10 años desde aquel maldito día. Miguel tenía ya 18 años, un chico inteligente que incluso en silla de ruedas nunca perdió las ganas de estudiar. Aunque su sueño de ser médico había quedado atrás junto con el uso de sus piernas. Yo, a mis 36 años, era diferente, más duro, con canas que aparecían prematuramente y arrugas marcadas por la preocupación constante. Juan continuó trabajando en la fábrica, pero los gastos con Miguel eran tan grandes que necesitaba encontrar una segunda fuente de ingresos. Así empecé a trabajar como cuidadora de ancianos y enfermos. En aquella época, a finales de los años 70, no había muchas opciones laborales para mujeres como yo, que solo habíamos terminado la escuela primaria. Pero siempre fui bueno cuidando a la gente. Tenía un don para dar medicinas en el momento adecuado, preparar comida sabrosa y hablar con los que sufrían. Doña Conceição, que era partera y conocía a todo el mundo en la ciudad, fue quien me recomendó para mi primer trabajo, cuidar a un empresario viudo que vivía solo en una casa grande en el centro de la ciudad y necesitaba a alguien que le ayudara con las tareas y sobre todo que le hiciera compañía. Cuando llegué por primera vez a la casa del señor Eduardo, me impresionó el tamaño de la propiedad. Era una mansión de 2 plantas, con un jardín bien cuidado, una puerta de hierro y un garaje con capacidad para 3 coches. Dentro, los muebles eran de madera oscura, caros, importados, el tipo de casa que solo veía desde fuera cuando caminaba por la calle principal del pueblo. El señor Eduardo era un hombre de unos 40 y tantos años, bien vestido, aunque estaba en casa, pero tenía una profunda tristeza en sus ojos que reconocí enseguida. Era la misma tristeza que veía en el espejo cada mañana. Me explicó que tenía problemas de salud, bebía más de lo que debía y que su esposa había muerto unos años antes en un accidente automovilístico. No tenía hijos ni familiares cercanos, y los empleados que habían trabajado allí antes no soportaban quedarse allí mucho tiempo, porque era difícil, malhumorado, y a veces bebía tanto que hablaba solo toda la noche. Pero algo en su manera de ser me conmovió. Quizás era el hecho de que ambos llevábamos dolores demasiado grandes para nuestros pechos. Quizás era solo necesidad, porque el sueldo que él ofrecía era 3 veces más de lo que yo ganaba cosiendo. Acepté el trabajo sin darme cuenta de que estaba entrando en la casa del hombre que había destruido la vida de mi hijo. Si lo hubiera sabido, habría huido de allí y no habría vuelto nunca más. Pero el destino tiene esas crueles ironías que solo comprendemos mucho más tarde. El señor Eduardo era un hombre complicado, lleno de rarezas y miedos que al principio no entendía. Siempre se despertaba muy temprano, incluso antes de que saliera el sol, y se sentaba en el porche a tomar café y mirar al vacío, como si estuviera esperando algo que nunca llegaba. Tenía una rutina estricta, tomaba siempre su medicina, a la misma hora, almorzaba exactamente al mediodía y después de las 3 de la tarde empezaba a beber. Al principio solo fue un vasito de cachaza, después 2 y cuando llegó la noche ya estaba hablando solo, pidiendo disculpas a la gente que no estaba allí. En los primeros meses que trabajé en su casa, me intrigó un comportamiento extraño.
El señor Eduardo nunca manejaba. Siempre llamaba a un chofer cuando necesitaba salir, incluso para ir a la vuelta de la esquina a comprar cigarrillos. Tenía un coche en el garaje, un modelo antiguo, siempre cubierto con una lona, que no tocaba nunca y al que no dejaba acercarse nadie. Cuando le ofrecí limpiar el garaje, se puso nervioso y dijo que ese rincón de la casa estaba fuera de los límites. Era como si ese coche guardara un terrible secreto que no quería que nadie descubriera. Otra cosa que me llamó la atención fue su reacción cuando le conté sobre mi vida. Yo charlaba mientras hacía el trabajo, le contaba de Miguel, de las dificultades que estábamos pasando, del accidente que había cambiado nuestras vidas para siempre. Cada vez que mencionaba el accidente, el señor Eduardo se ponía pálido, dejaba de comer y a veces se levantaba de la mesa sin terminar su comida. Pensé que era compasión, que le conmovía el sufrimiento ajeno, e incluso pensé que era hermoso que un hombre rico se preocupara por los problemas de gente sencilla como nosotros. También era generoso en un sentido extraño. De vez en cuando, aparecía con dinero extra para mí, diciendo que era porque trabajaba duro, pero siempre parecía nervioso cuando me lo daba, como si estuviera pagando una deuda en lugar de darme un regalo. Hizo donaciones a instituciones que cuidaban a niños especiales, envió dinero a hospitales, pero nunca quiso que nadie supiera quién era el donante. Cuando bebía, siempre repetía la misma frase, que había hecho algo terrible en su vida y que Dios nunca lo perdonaría por ello. Lo cuidé con cariño, porque vi que debajo de toda esa amargura había un hombre sufriendo. Ella limpiaba la casa, preparaba comidas caseras, justo como a él le gustaban, le daba sus medicamentos a tiempo y, lo más importante, lo escuchaba cuando necesitaba desahogarse. Así fue durante 15 años. Cuidé al señor Eduardo como si fuera parte de mi familia, sin imaginar que estaba cuidando a la misma persona que había destruido la vida de mi hijo. La verdad solo apareció cuando menos lo esperaba. Era una mañana de septiembre. La recuerdo bien porque era época de lluvias y el aire era pesado, lleno de esa humedad que deja todo con olor a tierra mojada. Eduardo había salido para una cita médica en Belo Horizonte y recién regresaría a última hora de la tarde. Aprovechaba para hacer una limpieza más a fondo de la casa, de esas que solo se pueden hacer cuando no hay nadie en el medio. Ya había recorrido el salón, la cocina, y estaba subiendo a ordenar los dormitorios de arriba cuando decidí echar un vistazo a esa habitación que él siempre mantenía cerrada con llave. No fue curiosidad maliciosa, ¿entiendes? Era más una preocupación de un cuidador. Después de 15 años trabajando en esa casa, conocía cada rincón, cada mueble, cada ruido, pero aquella habitación siempre fue un misterio. A veces oía al señor Eduardo dentro, moviendo cosas, arrastrando muebles, y luego salía con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Otras veces, sobre todo cuando bebía demasiado, pasaba horas encerrado, hablando consigo mismo, pidiendo perdón en voz baja a alguien a quien solo él podía ver. Ese día, por casualidad o por destino, la puerta se abrió. Quizás lo había olvidado en la prisa de la cita, o tal vez era hora de que la verdad saliera a la luz. Empujé la puerta lentamente, medio asustado de lo que podría encontrar, y vi una habitación sencilla, con un escritorio viejo, un sillón de cuero desgastado, y en la esquina una estantería llena de cajas de zapatos. No tenía nada de especial, incluso parecía abandonado. Pero algo en ese entorno me daba escalofríos. Fue entonces cuando vi, encima del escritorio, una caja de madera entreabierta. En su interior, un montón de recortes de periódicos amarillentos por el tiempo. Mi curiosidad pudo más que yo y me acerqué para ver de qué se trataba. El primer recorte que recogí me hizo resbalar el suelo bajo los pies. Era la noticia del accidente de Miguel, con una foto suya en el hospital y un título que nunca pude olvidar. Niño de 8 años queda parapléjico tras ser atropellado. Mis manos empezaron a temblar, mi corazón se aceleró,
Pero continué hojeando los papeles como si estuviera en trance. Tenía más recortes, todos sobre el mismo tema, el accidente de mi hijo. Fotos del lugar donde ocurrió, entrevistas mías y de Juan pidiendo justicia, artículos sobre la investigación que nunca condujo a nada. Y debajo de todo, lo que hizo que mi mundo se derrumbara, fotos de un coche negro con el frente abollado, exactamente igual al que había visto huir ese maldito día. En ese momento, 15 años después, comprendí todo. El hombre que tanto amaba era el cobarde que atropelló a mi hijo y huyó. Mi primera reacción fue de completa desesperación. Me senté en el suelo de aquella habitación, todavía con los recortes de periódico en la mano, y lloré como no había llorado desde el día del accidente. 15 años cuidándolo, 15 años dándole cariño, comida, medicinas, hablando, escuchando sus quejas, y durante todo este tiempo él sabía exactamente quién era yo y lo que le había hecho a mi familia. ¿Cómo ha logrado mirarme a los ojos durante todos estos años? ¿Cómo lograste escuchar mis historias sobre Miguel sin confesar la verdad? La ira que sentí en ese momento fue tan grande que pensé que mi pecho iba a explotar. Seguí revisando sus cosas, ahora sin ninguna vergüenza, porque necesitaba comprender el alcance de aquella mentira. Encontré más fotos de su coche después del accidente, con el lateral abollado y el faro roto. Había un papel con la dirección de un taller de otra ciudad, donde probablemente había llevado el coche a reparar, lejos de la mirada de la policía. Y lo que más me impactó, había una foto de Miguel en el hospital, tomada desde la distancia, como si hubiera ido allí a espiar el resultado de su cobardía. Mi hijo estaba en una cama de hospital, con sus piernecitas inmóviles bajo las sábanas, y ese bastardo había guardado la foto como recuerdo. Cuando escuché el ruido en la puerta, ya era tarde, y el señor Eduardo estaba llegando. Guardé todo, como estaba, cerré la caja, salí de la habitación y bajé las escaleras intentando parecer normal, pero mi corazón latía tan fuerte que tenía miedo de que lo oyera. Llegó a casa quejándose de la lluvia, del tráfico, del médico que no sabía nada, normal como siempre. Me saludó, me preguntó si tenía algo para comer, si había cuidado todo correctamente. Respondí con monosílabos, fingiendo que todo estaba bien, pero por dentro estaba en llamas. La noche fue la más larga de mi vida. Volví a casa, pero no pude decirle nada a Juan ni a Miguel. ¿Cómo puedo explicar algo así? ¿Cómo puedo decir que durante 15 años trabajé en la casa del hombre que destruyó nuestra familia? Pasé toda la noche pensando en qué hacer, si debía llamar a la policía, si debía enfrentarlo, si simplemente debía desaparecer y no regresar nunca. Pero una parte de mí quería entender por qué había guardado todo eso, por qué parecía sufrir tanto, por qué hacía esas donaciones a niños especiales. Al día siguiente, cuando llegué a su casa, estaba decidido a dejar esto claro. Estaba sentado en el porche, tomando café como de costumbre, pero cuando me vio llegar, algo en mi cara debió delatar que lo sabía todo. Se puso pálido, bajó la cabeza y antes de que pudiera decir nada, susurró las palabras que nunca olvidaré. Usted se enteró, ¿verdad, señora Carmen? Cuando dijo esas palabras, sentí como si me hubieran dado una bofetada en la cara. 15 años fingiendo, 15 años de él sabiendo exactamente quién era yo. Y ahora aquí estaba, confesando todo en una voz tan baja que apenas podías oírlo. Me quedé en la puerta del balcón, agarrando mi bolso con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Mantuvo la cabeza gacha, jugueteando nerviosamente con su taza de café, y repitió: «Sé que encontraste las cosas en la habitación, sé que lo sabes todo». En ese momento, toda la ira que había contenido durante toda la noche explotó de golpe. Grité como nunca había gritado en mi vida. Lo llamé con todos los nombres posibles: cobarde, miserable, asesino, mentiroso. Le conté cómo nuestra vida se había convertido en un infierno después de ese día, cómo tuvimos que vender todo lo que teníamos, cómo Miguel lloraba en secreto
porque ya no podía soñar con ser médico. Él simplemente se sentó allí, escuchando todo, llorando en silencio, sin intentar defenderse ni explicar nada. Cuando me cansé de gritar, cuando ya no tenía palabras para expresar tanto dolor, él lentamente levantó la cabeza y comenzó a decir la verdad. Dijo que ese día regresaba de un almuerzo de negocios, había bebido demasiado y cuando vio al muchacho cruzando la calle, intentó detenerse, pero ya era demasiado tarde. Quien salió del auto vio a mi hijo vivo pero herido y tuvo tanto miedo de las consecuencias que simplemente salió corriendo. Quien durante años intentó averiguar quiénes éramos y cuando se enteró que estaba buscando trabajo como cuidadora, le pidió a la señora Conceizón que me recomendara. Su confesión fue peor que cualquier grito. Dijo que durante todos estos años me contrató no por casualidad, sino porque sabía exactamente quién era yo. Que escuchaba mis historias sobre Miguel como una forma de penitencia, que cada palabra que decía sobre el sufrimiento de mi hijo era como un cuchillo en su pecho. Quien hizo donaciones a niños especiales pensando en Miguel, quien bebía tanto porque no podía vivir con el peso de la culpa, y quien guardaba esos recortes de periódico porque no quería olvidar el daño que había hecho. Me quedé tan sorprendido que ni siquiera pude llorar. Imagínense, 15 años de mi vida cuidando a un hombre que me conocía perfectamente, que conocía mi dolor, que me escuchaba hablar de mi hijo todos los días y que nunca tuvo el coraje de confesar la verdad. Había convertido mi vida en una mentira. Me había convertido en un peón en el juego de su conciencia culpable. En ese momento, podría haber hecho cualquier cosa, llamar a la policía, avisar a todo el pueblo, o simplemente irme y dejarlo pudrirse en soledad. Pero lo que hice fue tomar la decisión más extraña de mi vida. Miré a aquel hombre destrozado, llorando en el porche de la casa grande, y algo extraño ocurrió dentro de mí. En lugar de la ira que esperaba sentir eternamente, llegó un sentimiento diferente, una mezcla de disgusto, lástima e incluso una fría claridad que me asustó. Él estaba allí, confesándolo todo después de 15 años, no porque me hubiera enterado, sino porque ya no soportaba cargar con ese peso sola. Era un hombre destrozado, destruido por su propia cobardía, y me di cuenta de que la vida ya le había pasado factura de una manera que nunca imaginé. Me senté en la silla junto a la suya, respiré hondo y dije algo que ni siquiera podía creer. Ahora me va a escuchar como es debido, señor Eduardo. Destruyó la vida de mi hijo, me mintió durante 15 años, me usó como remedio para su mala conciencia, pero mírelo. ¿Qué va a hacer ahora si no quiere que llame a la policía hoy? La forma en que lo dije debió asustarlo, porque dejó de llorar inmediatamente y me miró con miedo. Seguí hablando, con una aspereza en la voz que ni siquiera sabía que tenía. Pagarás por todo lo que hiciste, pero no de la forma que imaginas. No te arrestarán, no te humillarán en la ciudad, porque eso no le devolverá las piernas a mi hijo. Pagarás de una manera que dolerá más. Le darás a Miguel la vida que le arrebataste. Le expliqué que le iba a transferir la mitad de todo lo que tenía a mi hijo, iba a pagar todos los tratamientos, todas las adaptaciones de la casa, todos los estudios, todo lo que Miguel necesitaba para tener una vida digna. Eduardo aceptó de inmediato, sin cuestionar nada, como si hubiera estado esperando toda su vida esa conversación. Dijo que lo había pensado 1000 veces, que quería ayudar, pero no sabía cómo ofrecerlo sin levantar sospechas. Ese mismo día llamó al abogado y comenzó a arreglar los trámites. Miguel recibiría una pensión mensual, los tratamientos estarían pagados, la casa estaría adaptada, y cuando quisiera estudiar, el dinero estaría ahí. Todo fue hecho de manera que pareciera heredado de un pariente lejano que Miguel ni siquiera sabía que existía. Pero le puse una condición que él no esperaba. Seguiría trabajando en su casa. No por dinero, porque ahora pagaría mucho más por mi silencio, sino porque quería estar segura de que cumpliría lo pactado hasta el último día de su vida.
Quería verlo pagar por lo que hizo, cada día, hasta que la muerte se llevara a uno de ellos. El señor Eduardo aceptó, y así comenzaron los 25 años más extraños de mi vida, cuidando al hombre que destruyó a mi hijo, pero ahora sabiendo exactamente quién era. Los primeros meses después del descubrimiento fueron los más difíciles de mi vida. Todos los días me despertaba, me preparaba y iba a trabajar a la casa del hombre que había atropellado a mi hijo, sabiendo exactamente quién era. Era una sensación extraña, como si estuviera viviendo dos vidas al mismo tiempo, la Carmen que cuidaba al señor Eduardo con profesional eficiencia y la Carmen que por dentro hervía de rabia cada vez que lo miraba. Algunas mañanas llegaba a su casa y tenía ganas de tirarle café caliente a la cara. Otras veces sentía tanta pena que casi me hacía olvidar el dolor. Su manera de tratarme cambió por completo después de la confesión. Antes hablaba de negocios, se quejaba de la vida, hacía chistes sin gracia. Ahora permanecía en silencio, con la cabeza gacha, tratándome con un respeto mezclado con miedo que era casi incómodo. Cuando llegué por la mañana, apenas levantó la vista para saludarme. Cuando le serví la comida, me agradeció en silencio, como si no lo mereciera. Era como si se hubiera encogido y se hubiera convertido en una sombra del hombre que una vez fue. Lo más impresionante fue ver cómo cumplía religiosamente todo lo que había prometido. A principios de cada mes, el dinero de la pensión de Miguel aparecía en nuestra cuenta, sin demora. Cuando mi hijo necesitó una silla de ruedas nueva y más moderna, el señor Eduardo mandó traer la mejor que tenía en Brasil. Cuando necesitábamos adaptar el baño de nuestra casa, él pagó toda la reforma sin que yo ni siquiera se lo pidiera. Era como si se hubiera obsesionado con reparar el daño que había hecho, haciendo el doble de lo necesario. En casa no le conté a nadie el descubrimiento. Juan estaba intrigado por la repentina mejora de nuestra situación financiera, pero yo inventé la historia de que el señor Eduardo había aumentado mi salario porque estaba satisfecho con mi trabajo. Miguel, que ya tenía 23 años, comenzó a sospechar cuando apareció aquella misteriosa herencia de un pariente lejano, pero el abogado hizo todo tan bien que no hubo lugar a interrogatorios. Mi hijo comenzó fisioterapia privada, consiguió una silla de ruedas motorizada y por primera vez en años vi un nuevo brillo en sus ojos, pero el peso de guardar ese secreto me estaba matando por dentro. Todas las noches me iba a dormir preguntándome si estaba haciendo lo correcto, si no debería haberle dicho la verdad a Miguel, si no debería haber llamado a la policía. Fueron noches de insomnio, rezando el rosario y pidiéndole a Dios que me diera fuerzas para seguir con aquella farsa, porque en el fondo sabía que esto no era justicia real, era solo un acuerdo entre dos personas rotas que intentaban encontrar una manera de vivir con su dolor. A medida que pasaban los años, algo extraño comenzó a suceder en la casa del señor Eduardo. Dejó de beber por completo. No sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso lento pero decidido, como si hubiera encontrado una fuerza que no sabía que tenía. Primero redujo la cachaza de la tarde, luego dejó de beber en el almuerzo y en menos de 2 años estaba completamente sobrio. Cuando le pregunté por qué había tomado esa decisión, respondió con una sencillez que me tomó por sorpresa. No puedo ayudar adecuadamente a Miguel si no estoy en el estado de ánimo adecuado. Verlo transformarse fue perturbador e impresionante al mismo tiempo. El hombre amargado y autodestructivo que había conocido 15 años antes se estaba convirtiendo en otra persona. Empezó a cuidarse mejor, a cortarse el pelo con más frecuencia, a comprarse ropa nueva y a hacer ejercicio en el balcón todas las mañanas. Pero el cambio más sorprendente fue en cómo utilizaba el dinero. Además de todo lo que hizo por Miguel, creó una fundación para ayudar a niños con discapacidad, siempre de forma anónima. Envió sillas de ruedas a hospitales, pagó tratamientos para familias pobres y renovó escuelas para hacerlas accesibles. Miguel, que ya contaba 28 años,
había conseguido licenciarse en Derecho. Sí, mi hijo, que había renunciado a su sueño de ser médico, encontró una nueva pasión defendiendo los derechos de las personas con discapacidad. Montó una pequeña oficina, ocupándose principalmente de casos de accidentes laborales y de personas que necesitaban adaptaciones en edificios públicos. Ver a mi niño realizado profesionalmente, casado con una hermosa chica llamada Rosa, me llenó de una alegría que no había sentido en décadas. Él no lo sabía, pero toda esa transformación en su vida estaba siendo pagada por el hombre que lo había dejado en esa silla de ruedas, pero empecé a darme cuenta de que el señor Eduardo se estaba obsesionando con la vida de Miguel. Yo preguntaba por él todos los días. Quería saber si necesitaba algo, si sus estudios iban bien, si era feliz en su matrimonio. A veces lo encontraba en el porche, mirando al vacío, y sabía que estaba pensando en mi hijo. Era como si cuidar a Miguel desde lejos se hubiera convertido en el sentido de su vida, lo único que daba propósito a sus días. Una tarde me hizo una pregunta que me heló la sangre. Doña Carmen, ¿cree usted que Miguel podría perdonarme algún día si supiera la verdad? No sabía qué responder porque era una pregunta que me hacía todas las noches. ¿Cómo reaccionaría mi hijo si descubriera que su nueva vida está siendo pagada por la misma persona que destruyó su infancia? ¿Serías capaz de perdonar o sería la ira mayor que la gratitud? Esta pregunta ha estado dando vueltas en mi cabeza durante años. Pasaron los años y yo seguía cuidando al señor Eduardo, pero nuestra relación se había convertido en algo muy difícil de explicar. Ya no era jefe y criada, no era amistad, no era perdón, era una cosa extraña en medio de todo eso. Él dependía de mí, no solo para el cuidado de la casa, sino de alguien que conocía su secreto y, sin embargo, no lo había abandonado. Dependía de él para mantener a Miguel bien cuidado, pero también porque de alguna extraña manera, verlo pagar por sus errores todos los días me daba una sensación de justicia que la cárcel nunca tendría. Miguel prosperó cada vez más. A sus 32 años, ya contaba con un conocido despacho en la ciudad. Se había especializado en los derechos de las personas con discapacidad e incluso impartía conferencias en otras ciudades sobre inclusión y accesibilidad. Él y Rosa tuvieron 2 hermosos hijos, mis nietos Pedro y Ana, que llenaron mi vida de alegría. Cuando vi a aquellos niños jugando en el patio, corriendo y riendo, recordé cómo era Miguel a la misma edad, antes del accidente. Pero también vi cómo mi hijo era un padre maravilloso, enseñando a los pequeños sobre el respeto, sobre la solidaridad, sobre cómo las diferencias de las personas no importan. El señor Eduardo nunca conoció personalmente a Miguel ni a sus nietos, pero sabía todo sobre ellos a través de mí. Le conté de los logros profesionales de mi hijo, de los primeros pasos de sus nietos, de las travesuras de los niños, y él escuchó todo con una atención que casi conmovía. A veces lo sorprendía sonriendo cuando hablaba de los chicos, y en esos momentos casi olvidaba quién era y qué había hecho. Fue como si viviera las historias de mi familia, como si nuestra felicidad se hubiera convertido también en su felicidad. Pero a medida que fue creciendo, empezó a volverse más frágil, más reflexivo y sobre todo más insistente en una idea que me aterrorizaba. Quería decirle la verdad a Miguel. Dijo que no podía morir en paz sabiendo que mi hijo no sabía de dónde venía el dinero que había cambiado su vida. Era injusto para Miguel vivir pensando que había tenido suerte con una herencia misteriosa, cuando en realidad estaba siendo mantenido por el mismo hombre que lo había dejado parapléjico. Le rogué que no lo hiciera. Argumentó que Miguel estaba feliz y realizado, y que descubrir la verdad solo traería sufrimiento innecesario. Pero el señor Eduardo insistió en que mi hijo tenía derecho a saber que él mismo necesitaba pedir perdón en persona antes de morir. Era una discusión que teníamos casi todas las semanas y se hacía más intensa a medida que él empeoraba. Sabía que tarde o temprano tomaría una decisión, con o sin mi consentimiento.
Cuando el señor Eduardo cumplió 75 años, su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Su corazón estaba débil. Había desarrollado diabetes y los médicos dijeron que no le quedaba mucho tiempo de vida. Aún así, seguía obsesionado con la idea de decirle la verdad a Miguel. Cada mañana cuando llegaba al trabajo, él estaba en el porchecón, esa mirada en su rostro, como si hubiera pasado toda la noche pensando en lo mismo. «Doña Carmen», dijo, «necesito hablar con su hijo antes de morir. No puedo irme sin pedirle perdón. Yo ya tenía 61 años, cansado de cargar con ese pesado secreto, pero todavía tenía miedo de las consecuencias. ¿Cómo reaccionaría Miguel si descubriera que durante más de 15 años recibió el apoyo del hombre que lo atropelló? Que la casa adaptada, los tratamientos, los estudios, todo se había pagado con dinero de la culpa. Mi hijo era un hombre bueno y generoso, pero también era humano. ¿Podría perdonar una traición tan grande? ¿Podría él comprender que había hecho todo eso pensando en su propio bienestar? Una mañana de invierno, encontré al señor Eduardo desmayado en el baño. Llamé a la ambulancia, lo ingresaron, y los médicos dijeron que había sido un pequeño infarto, pero que su corazón estaba muy débil. Mientras él estaba en el hospital, yo estaba sola en esa gran casa, pensando en toda esa loca historia. 40 años de mi vida los pasé con ese hombre, 25 de los cuales sabía exactamente quién era. ¿Había hecho lo correcto? ¿Había sido justicia o simplemente un acuerdo conveniente para ambos? Cuando regresó del hospital, estaba más débil, más decidido y, sobre todo, más ansioso por decir la verdad. «Doña Carmen», dijo una tarde, tomándome la mano con las suyas frías, «si muero sin que Miguel lo sepa todo, se lo dirá. Le explicará que intenté enmendar el daño que le hice. Prometí que lo haría, pero en el fondo esperaba que mejorara y que pudiéramos mantener ese secreto para siempre. Pero el destino tenía otros planes. Un viernes de agosto, llegué a su casa y encontré una carta en la mesa de la cocina, con mi nombre escrito con su letra temblorosa. Dentro de la carta, explicaba que había decidido contarle todo personalmente a Miguel, que ya no soportaba vivir con esa culpa y que si yo la estaba leyendo era porque ya había hecho lo que creía correcto. Mi corazón se aceleró, mis manos temblaron y corrí a su habitación, gritando su nombre. Encontré al señor Eduardo tendido en el suelo, al lado de la cama, todavía vestido como si se hubiera preparado para salir. El señor Eduardo estaba vivo, pero muy débil, respiraba con dificultad y no podía levantarse. Al verme, intentó hablar, pero lo único que pudo salir fue un susurro. Iba a casa de Miguel, le iba a contar todo. No podía más. Llamé a la ambulancia inmediatamente, pero mientras esperaba, él seguía intentando hablar agarrándome la mano con una fuerza que parecía no tener. «Doña Carmen, si no puedo, me promete que se lo dirá. Él necesita saber». En la ambulancia perdió el conocimiento. En el hospital los médicos dijeron que había sido otro infarto, más grave esta vez, y que estaba entre la vida y la muerte. Me quedé en el pasillo de ese hospital, pensando en lo extraña que es la vida. Allí estaba yo, una mujer de 61 años, llorando en el hospital por un hombre al que se suponía que debía odiar, preocupada por alguien que había destruido a mi familia. Pero después de 25 años de cuidarlo, de conocer su dolor, de verlo transformarse, era imposible no sentir algo parecido al cariño. Estuvo hospitalizado durante 3 semanas. Lo visitaba todos los días, le llevaba fruta, hablaba con él y le leía el periódico cuando estaba despierto. A los médicos les pareció extraño que una criada fuera la única persona que visitaba a un hombre rico, pero no presté atención a sus comentarios. El señor Eduardo estaba más delgado, más pálido, pero en sus momentos de lucidez seguía insistiendo en la misma historia. Quería contarle la verdad a Miguel antes de morir. Cuando le dieron el alta sabía que no duraría mucho. Era demasiado frágil, dependía de mí misma para todo,
y sobre todo, había una urgencia en mis ojos que me asustaba. Era como si cada día que pasaba sin decir la verdad fuera una tortura para él. Contratamos a una enfermera para que le ayudara, con la atención médica, pero él solo se sentía seguro estando yo cerca. Ahora dormía en su casa, en el cuarto de servicio, porque tenía miedo de dejarlo solo. Una tarde me llamó a su habitación y me dijo que le había escrito una carta a Miguel contándole toda la verdad. La carta estaba sellada, con la dirección de la oficina de mi hijo, lista para ser enviada. Doña Carmen, dijo, si muero antes de tener el valor de entregarla en persona, ¿me promete usted entregarle esta carta? Tomé la carta con manos temblorosas, sabiendo que dentro estaba la bomba que haría estallar la vida pacífica que habíamos construido durante todos estos años. Prometí que entregaría la carta, pero en el fondo rezaba cada día para que Dios me diera una solución diferente. ¿No había una manera de mantener ese secreto para siempre? ¿Realmente necesitaba Miguel saber de dónde venía el dinero que había cambiado su vida? El invierno de aquel año fue especialmente duro, y el señor Eduardo se consumía junto con las hojas que caían en el patio. Pasaba la mayor parte de sus días en la cama, respirando agitadamente, pero siempre con esa carta para Miguel en la mesita de noche, como si fuera lo más importante del mundo. A veces lo sorprendía mirando el sobre, jugueteando con él con dedos temblorosos, y sabía que estaba reuniendo coraje para finalmente entregármelo en persona o pedirme que lo trajera. Una mañana de septiembre, se despertó sintiéndose más emocionado que en semanas. Ella dijo que tuvo un sueño sobre su esposa, quien le dijo que hiciera lo correcto antes de irse. Me pidió que le ayudara a vestirse con la ropa más bonita que tuviera. Se peinó cuidadosamente y dijo que quería ir a la oficina de Miguel a entregar la carta en persona. Se me hundió el corazón al oír eso, porque sabía que si él hacía eso, nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Intenté disuadirlo. Le dije que estaba demasiado débil para salir de casa, que Miguel podría asustarse al ver a un extraño enfermo aparecer en su oficina. Pero él estaba decidido como nunca antes lo había visto. Doña Carmen, dijo tomándome la mano, pasé 40 años siendo un cobarde, primero huyendo del accidente, luego fingiendo no conocerte. No volveré a morir siendo un cobarde. Tu hijo merece mirarme a los ojos cuando sepa la verdad. Esa tarde lo ayudé a subir al auto que había llamado. Nunca había conducido desde el accidente y manejamos hacia el centro de la ciudad, a la oficina de Miguel. Durante el viaje permaneció en silencio, sosteniendo la carta con ambas manos, respirando lentamente para controlar la ansiedad. Me encontraba de pie junto a él. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir por la boca. Después de 25 años de guardar ese secreto, finalmente había llegado el momento de la verdad. Cuando llegamos frente al edificio donde estaba la oficina de Miguel, el señor Eduardo me pidió que subiera primero y le dijera a mi hijo que había alguien que necesitaba hablar con él sobre un asunto muy importante. Dijo que no dijera quién era, solo que era una persona que tenía algo que contar sobre su pasado. Subí las escaleras de aquel viejo edificio con las piernas temblando, pensando en cómo explicarle a mi hijo que su vida iba a cambiar por completo en los próximos minutos. Miguel estaba en la oficina, revisando unos archivos, cuando me vio llegar. Se sorprendió porque yo nunca aparecía allí durante las horas de trabajo. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Está todo bien?» Respiré profundamente y dije las palabras que cambiaron nuestras vidas para siempre. «Miguel, hijo mío, hay un señor abajo que necesita hablarte de algo muy importante de tu pasado». Mi hijo me miró con esa cara de quien no entiende nada. Dejó los papeles a un lado y preguntó quién era la persona y qué quería. No podía mentir, pero tampoco podía decir toda la verdad de una vez. Simplemente dijo que era alguien que conocía a nuestra familia desde hacía mucho tiempo y que tenía algo que decirle que podría cambiar su vida. Miguel estaba intrigado, pero aceptó recibir la visita. Bajamos juntos en el ascensor y durante
Esos pocos pisos oré más de lo que había orado en toda mi vida. Cuando llegamos a la planta baja y mi hijo vio al señor Eduardo sentado en el banco de recepción, delgado, pálido, sosteniendo una carta con manos temblorosas, preguntó en voz baja quién era ese hombre. Es alguien que tiene una deuda muy antigua con nuestra familia. Fue todo lo que pude decir en respuesta. El señor Eduardo se levantó con dificultad al vernos llegar. Miró a Miguel durante un largo rato, como si viera un fantasma, y vi lágrimas en sus ojos. Mi hijo, siempre educado, me saludó respetuosamente, pero pude notar que se sentía incómodo con la intensidad de la mirada de aquel hombre extraño. ¿Querías hablar conmigo? Miguel preguntó y su voz resonó en el vestíbulo vacío de aquel edificio. Sí, Michael. ¿Puedo llamarte Michael? El señor Eduardo hizo la pregunta en voz tan baja que apenas fue audible. Mi hijo estuvo de acuerdo, aunque todavía no entendía nada, y sugirió que subiéramos a su oficina para hablar con más privacidad. Pero el señor Eduardo meneó la cabeza y dijo que prefería hablar ahí mismo, que no sería largo, que solo necesitaba entregar algo y pedir perdón. Fue entonces cuando le entregó la carta a Miguel y le dijo unas palabras que nunca olvidaré. Esta carta cuenta toda la verdad sobre el accidente que te dejó en silla de ruedas. Yo soy el hombre que te atropelló cuando tenías 8 años y huyó como un cobarde. El silencio que cayó en ese momento fue ensordecedor. Miguel se quedó allí, sosteniendo la carta sin abrir, mirando alternativamente al señor Eduardo y a mí, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mamá, dijo mi hijo, y su voz salió diferente, más profunda, más dura. ¿Sabías eso? En ese momento supe que ya no tenía sentido mentir, que todo iba a ser descubierto, que nuestra vida, tal como la conocíamos, había terminado. Asentí en señal de confirmación y vi que la expresión de Miguel cambiaba por completo. Fue una mezcla de shock, traición, dolor y confusión que me rompió el corazón en 1000 pedazos. Miguel abrió la carta allí mismo, en el vestíbulo de aquel edificio, y a medida que la leía, su rostro se iba poniendo cada vez más pálido. El señor Eduardo lo había contado todo en la carta: el accidente, la fuga, cómo supo quiénes éramos, cómo me contrató sabiendo exactamente quién era, yo, cómo descubrí la verdad 15 años después, y principalmente cómo durante todos esos años pagó por la nueva vida de Miguel como una forma de reparar el daño que le había hecho. Cuando mi hijo terminó de leer, sus manos temblaban tanto que la carta casi cayó al suelo. Todos estos años, dijo Miguel, mirándome con una expresión que nunca antes le había visto, todos estos años sabías que él era el responsable del accidente y no me lo dijiste. La casa adaptada, los tratamientos, mis estudios, ¿todo lo pagó él? Intenté explicarle. Le dije que lo había hecho pensando en su propio bienestar, que decir la verdad solo traería sufrimiento, que lo importante era que había logrado tener una vida digna. Pero las palabras salieron confusas, apresuradas, porque yo mismo ya no sabía si había hecho lo correcto. El señor Eduardo, que hasta entonces había permanecido en silencio, se acercó a la silla de ruedas de Miguel y se arrodilló en el suelo de aquel salón, frente a todos los que pasaban. Miguel, sé que no merezco perdón. Destruí tu infancia. Fui un cobarde 2 veces, cuando huí del accidente y cuando no tuve el valor de decir la verdad antes. Pero necesitaba que supieras que cada día de mi vida desde ese accidente ha sido una penitencia. Cada dólar que gasté en ti fue un intento de reparar lo irreparable. Mi hijo miró al hombre arrodillado en el suelo, luego me miró a mí, y vi una tristeza tan profunda en sus ojos que casi me desmayó. Ustedes 2 decidieron mi vida sin consultarme. Decidieron que no tenía derecho a saber la verdad, que era incapaz de lidiar con ella. Me convirtieron en una marioneta de una obra cuyo guión solo ustedes conocían. Su voz era controlada, pero yo conocía a mi hijo lo suficiente como para saber que por dentro estaba roto. Miguel
Se volvió hacia el señor Eduardo y dijo algo que me sorprendió. Levántese, señor. No tiene que arrodillarse ante mí. Lo hecho está. Me destrozó la infancia, pero me dio una vida adulta que jamás habría podido alcanzar sola. Todavía no sé cómo me siento al respecto. Luego se volvió hacia mí y me dijo: Mamá, necesito un tiempo para procesar todo esto. Necesito pensar en lo que significa haber vivido una mentira durante 30 años, y con eso, mi hijo salió del edificio, dejándonos al señor Eduardo y a mí solos en ese vestíbulo, con el peso de 40 años de secretos finalmente revelados. Nos quedamos allí, Eduardo y yo, viendo a Miguel salir del edificio en una silla de ruedas que crujía en el silencio de aquel vestíbulo vacío. El crujido de las ruedas sobre el suelo frío resonó como una frase, y cuando la puerta se cerró detrás de mi hijo, sentí como si una parte de mí se hubiera ido con él. Seu Eduardo se apoyó en la pared, jadeando, con la piel aún más pálida, después del esfuerzo de arrodillarse. ¿Hice lo correcto, señorita Carmen?, preguntó, pero su voz era tan débil que parecía más un susurro de arrepentimiento. Lo ayudé a salir del edificio y a subir al auto que todavía estaba esperando. Durante el viaje de regreso a casa, ninguno de los dos dijo una palabra. Miró por la ventana, respirando con dificultad, y supe que se preguntaba si había valido la pena llevar ese peso en su conciencia durante 40 años solo para que todo fuera destruido en los últimos momentos de su vida. Yo mismo no sabía qué pensar. ¿Habría sido mejor decir la verdad desde el principio? ¿Podría Miguel perdonarnos alguna vez? Cuando llegamos a casa, el señor Eduardo fue directamente a su habitación y se quedó allí el resto del día. No quería comer, no quería hablar. Solo permanecía allí acostado mirando al techo, como si estuviera esperando que Dios viniera a buscarlo ahora que había cumplido su misión. Intenté seguir con mi rutina normal. Limpié la casa, preparé la cena, pero mi mente estaba lejos de allí. Yo seguía pensando en Miguel, en cómo se debía sentir, si iba a contárselo a Rosa, si iba a ser capaz de explicarles a los niños por qué su abuelo le había mentido durante tanto tiempo. Esa noche, el teléfono sonó 3 veces, pero cuando contesté, la persona del otro lado colgó. Sabía que era Miguel, intentando reunir el coraje para hablarme, pero aún sin poder hacerlo. En la tercera llamada, finalmente dijo: Mamá, necesito unos días para pensar. No estoy enojado contigo, pero necesito resolver todo esto por mi cuenta. Antes de poder responder, colgó de nuevo. El señor Eduardo pasó los días siguientes cada vez más callado, más apagado, como si decir la verdad hubiera agotado las últimas energías que le quedaban. Apenas comía, apenas hablaba, y cuando intenté iniciar una conversación, simplemente meneó la cabeza y volvió a mirar al vacío. Era como si hubiera cumplido su propósito en la vida y ahora solo estuviera esperando el momento de partir. Lo cuidé mecánicamente, le di medicamentos, le cambié la ropa de cama, pero nuestra relación había cambiado para siempre. Ya no éramos 2 personas compartiendo un terrible secreto. Ahora éramos 2 personas lidiando con las consecuencias de 40 años de silencio. Pasó una semana sin noticias de Miguel. Me despertaba cada mañana esperando que apareciera en la puerta, o al menos que llamara. Pero el silencio seguía alargándose y haciendo que mi corazón se apretara cada vez más. El señor Eduardo notó mi angustia y una tarde, mientras ordenaba su habitación, me tomó la mano y me dijo: Señora Carmen, destruí su relación con su hijo. Esto es otra cosa terrible que he hecho en mi vida. Traté de consolarlo. Le dije que Miguel solo necesitaba tiempo, pero en el fondo no estaba segura de si mi hijo sería capaz de perdonarme. Fue un jueves por la mañana cuando Miguel finalmente apareció. Estaba en la cocina preparando café cuando escuché el ruido de la silla de ruedas en el porche. Mi corazón se aceleró, pero cuando abrí la puerta, vi una expresión en su rostro que no pude descifrar. No era rabia, no era tristeza,
era algo entre resignación y una madurez que parecía haberlo envejecido 10 años en una semana. ¿Puedo entrar, mamá? Necesito hablar con ustedes dos. Llamé al señor Eduardo, quien salió tambaleándose de la habitación con esa mirada frágil que tenía después de decir la verdad. Cuando vio a Miguel, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero mi hijo le hizo un gesto para que se sentara y no dijera nada todavía. He pasado estos días pensando en todo lo que pasó, empezó Miguel, y he llegado a algunas conclusiones que necesitas escuchar. Él me miró primero. Mamá, entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Entiendo que descubrir la verdad después de 15 años debió ser un shock y que creías protegerme. Pero no puedo fingir que no me siento traicionada. Durante 30 años de mi vida, ustedes dos lo decidieron todo por mí, como si fuera una niña incapaz de afrontar la realidad. Sus palabras fueron duras, pero el tono era más triste que enojado. Luego se volvió hacia el señor Eduardo. ¿Y tú? Me destrozaste la infancia, pero me diste una vida adulta que jamás habría tenido. No sé cómo sentirme al respecto. Una parte de mí quiere odiarte, pero otra parte reconoce que pasaste 40 años pagando por un error que duró apenas unos segundos. El señor Eduardo intentó hablar, pero Miguel levantó la mano pidiendo silencio. Vine aquí hoy porque necesito que sepan algo. Los perdono a ambos, no porque lo que hicieron estuvo bien, sino porque guardar rencor no cambiará nada de lo sucedido. Tengo una esposa que me ama, 2 hijos hermosos, un trabajo que me llena. Mi vida es buena, aunque empezó de forma terrible. Cuando Miguel dijo esas palabras sobre el perdón, Eduardo rompió a llorar como un niño. No fue el grito contenido de un hombre adulto, fue un grito desesperado de alivio y gratitud, como si un peso de 40 años se hubiera levantado de sus hombros de una sola vez. Yo misma no pude contener las lágrimas, porque después de una semana de angustia, escuchar a mi hijo decir que nos perdonaba fue como volver a respirar después de estar mucho tiempo bajo el agua. Pero Miguel no había terminado aún. Hay una condición para este perdón, continuó, y su voz se hizo más firme. Quiero que dejen de mentirse, y sobre todo, que dejen de mentirse a sí mismos. Mamá, no, seguiste trabajando en su casa todos estos años, solo para asegurarte de que pagara por lo que hacía. Seguiste trabajando porque, de alguna manera, se convirtieron en familia. Una familia extraña construida sobre la tragedia, pero familia al fin y al cabo. Miré al señor Eduardo y me di cuenta que mi hijo tenía razón. Durante todos esos años, de cuidarlo, aún sabiendo quién era, había creado un afecto que iba más allá de la obligación o la venganza. Cuando estaba enfermo, me preocupé mucho. Cuando mejoró, me sentí aliviado. Fue como si hubiéramos creado una conexión que ni siquiera yo entendía realmente. Y tú, continuó Miguel, dirigiéndose al señor Eduardo, no hiciste todo esto solo por culpa. Desde, ¿verdad te preocupas por nuestra familia? Te preocupas por mí, incluso sin conocerme personalmente. Has seguido mi vida como un abuelo lejano, alentándote por mi éxito, preocupándote por mi felicidad. El señor Eduardo asintió en silencio, confirmando lo que decía mi hijo. Miguel respiró hondo antes de continuar. Por eso quiero hacerte una propuesta. Estás enfermo, estás solo, y ni con todo el dinero del mundo hay nadie que te cuide en los últimos momentos de tu vida. Quiero que vengas a vivir con nosotros. No como un extraño, no como alguien que está pagando una deuda, sino como lo que te has convertido con todos estos años, parte de nuestra familia. La propuesta nos tomó a mí y al señor Eduardo completamente por sorpresa. Nunca imaginé que mi hijo sería capaz de tanta generosidad después de descubrir una verdad tan dolorosa. El señor Eduardo permaneció en silencio un largo rato, mirándose las manos, procesando lo que acababa de escuchar. Miguel, dijo finalmente, no merezco esta bondad, no merezco ser parte de la familia que destruí. Pero mi hijo meneó la cabeza y dijo algo que me hizo sentir aún más orgulloso de él. No se trata de lo que mereces, se trata de lo que es correcto hacer.
El señor Eduardo se mudó a la casa de Miguel 2 semanas después de esa conversación. Fue surrealista ver al hombre que había cuidado durante 40 años abandonar la mansión donde siempre había vivido, para irse a vivir a una casa sencilla, adaptada para sillas de ruedas, con una familia que solo conocía a través de mis historias. Empacamos sus cosas más importantes, algunas medicinas, ropa y especialmente una foto de su esposa que siempre estaba en la mesa de noche. Rosa, mi nuera, recibió a Eduardo con una elegancia que me impresionó. Miguel le había contado toda la historia y en lugar de rechazar la idea, ella dijo que si su marido pensaba que era correcta, la apoyaría. Todos merecen una oportunidad de redención, fueron sus palabras. Los nietos, Pedro y Ana, que entonces tenían 8 y 6 años respectivamente, sintieron curiosidad por ese nuevo abuelo que había aparecido de repente, pero lo aceptaron con naturalidad, como solo los niños saben hacerlo. En los primeros días, Eduardo estaba tímido, como si no supiera cuál era su lugar en aquella casa. Me sentaba en la sala sin saber si podía encender la televisión, preguntaba si me podían dar un vaso de agua, me disculpaba por cada pequeña cosa. Pero poco a poco comenzó a adaptarse, sobre todo cuando se dio cuenta de que los niños disfrutaban de su compañía. Pedro, que siempre era curioso, hacía 1000 preguntas sobre cómo era la vida en el pasado, y Eduardo estaba entusiasmado por contar historias de cuando era joven. Lo que más me impresionó fue ver cómo se desarrollaba la relación entre él y Miguel. No era una relación normal entre padre e hijo, porque el peso del pasado siempre estaba ahí, pero era algo único, construido sobre el perdón y las segundas oportunidades. Miguel llevaba a Eduardo a sus citas con el médico, hablaban de negocios y a veces los encontraba en el patio trasero, Miguel en la silla de ruedas y Eduardo en una silla normal, los dos en silencio, simplemente disfrutando de la compañía del otro. Seguí trabajando como su cuidadora, pero ahora era diferente. Ya no estaba en la soledad de aquella gran casa. Estaba en medio de una familia, con el ruido de los niños, el olor de la comida casera, las discusiones sobre las tareas y los planes para el fin de semana. El señor Eduardo, que siempre había sido un hombre solitario, estaba descubriendo lo que era ser parte de algo más grande que él mismo. Una tarde, mientras le daba su medicina, el señor Eduardo me tomó la mano y me dijo: «Señora Carmen, nunca imaginé que terminaría mis días como un verdadero abuelo». En ese momento, mirándolo jugar con mis nietos, comprendí que a veces el perdón puede transformar incluso las situaciones más imposibles en algo parecido al amor. Los 2 últimos años de la vida del señor Eduardo fueron los más extraños y quizás los más hermosos de todo nuestro viaje. Ver a ese hombre que había vivido atormentado por la culpa durante décadas, finalmente encontrar la paz en medio de la familia a la que había lastimado, fue algo que me conmovió de una manera que ni siquiera puedo explicar. Se levantaba temprano, tomaba café con Miguel antes de ir a la oficina, ayudaba a los niños con sus tareas y por la tarde se sentaba en el porche a contar historias a quien quisiera escucharlo. Pedro, mi nieto mayor, se encariñó mucho con el señor Eduardo. El niño tenía una curiosidad natural por el pasado, y el anciano siempre estaba dispuesto a contarle cómo era la vida sin computadoras, sin teléfonos celulares, y cómo la gente se divertía en el pasado. Ana, la más pequeña, le gustaba dibujar junto a él mientras leía el periódico. Fue una escena doméstica que nunca pensé que presenciaría. El hombre que atropelló a mi hijo mientras enseñaba a sus nietos a jugar a las damas y al ajedrez. Pero lo que más me conmovió fue ver cómo Eduardo y Miguel habían desarrollado una complicidad única. No era el amor de un padre y un hijo, porque eso sería imposible dadas las circunstancias, pero era algo profundo, construido sobre una honestidad brutal y un perdón genuino. A veces los veía hablando en voz baja en el porche y sabía que hablaban de cosas importantes, de arrepentimientos, de lo difícil que es vivir con las consecuencias de nuestras decisiones.
Eduardo nunca intentó tomar el lugar de padre en la vida de Miguel, porque sabía que no tenía ese derecho, pero se convirtió en una especie de mentor, de consejero, alguien que había vivido lo suficiente para dar consejos sobre los negocios, sobre la familia, sobre cómo ser un mejor hombre. Miguel, a su vez, lo trató con un respeto que iba más allá de la cortesía. Era un respeto ganado a través de la honestidad y del cambio genuino que vio suceder en ese hombre. Rosa siempre decía que tener al señor Eduardo en casa había traído una sabiduría diferente a nuestra familia. Nunca se involucró en decisiones importantes, pero cuando se le pedía su opinión, siempre daba consejos sensatos y meditados, de alguien que había cometido muchos errores en la vida y había aprendido de sus propios errores. Los niños lo respetaban y, lo más importante, confiaban en él. Durante estos 2 años vi al señor Eduardo transformarse completamente. El hombre amargado y autodestructivo que había conocido 40 años antes se había convertido en un abuelo cariñoso, un consejero sabio, alguien que, a pesar de cargar con un pasado terrible, había encontrado una manera de hacer el bien en el mundo. Fue como si perdonar y ser perdonado hubiera liberado en él una bondad que siempre había estado allí, pero que había estado enterrada bajo años de culpa y autocastigo. La decadencia final de Lord Edward comenzó una mañana de abril. Estaba ayudando a Anacón un dibujo cuando de repente se confundió. No podía recordar los nombres de los colores y sus manos comenzaron a temblar más de lo habitual. Miguel llamó al médico, quien le dijo que su corazón estaba muy débil y que probablemente no viviría más allá de unos meses. La noticia no fue una sorpresa para nadie, porque todos sabíamos desde hacía tiempo que ese momento llegaría, pero aún así nos dolió escucharlo con tanta claridad. Lo que me impresionó fue cómo reaccionaron los niños a la noticia. Pedro, que ya tenía 10 años, comprendió perfectamente lo que ocurría y se volvió aún más cariñoso con su abuelo Eduardo, como habían empezado a llamarle. Ana, que era más pequeña, no entendía realmente lo que significaba morir, pero se dio cuenta de que algo era diferente y permaneció cerca del señor Eduardo todo el tiempo, como si quisiera protegerlo de algo invisible. En esos últimos meses, la casa tenía una atmósfera especial, como si todos supiéramos que estábamos viviendo momentos preciosos que no se repetirían. El señor Eduardo, aunque estaba débil, se encargó de preparar a los niños para su partida. Grabó cintas de casete contándoles historias para que las escucharan cuando extrañaran su hogar. Escribió cartas para que las abrieran en futuros cumpleaños y, lo más importante, le enseñó a Pedro cómo cuidar el pequeño huerto que habían armado juntos en el patio trasero. Miguel, que siempre había sido un hombre fuerte, empezó a mostrar una fragilidad que nunca antes había visto. A veces lo sorprendí mirando al señor Eduardo con una expresión que mezclaba tristeza, gratitud y añoranza anticipada. Una noche me confesó algo que me sorprendió. Mamá, sé que es raro, pero lo voy a extrañar. Después de todo lo que pasó, se convirtió en una de las personas más importantes de mi vida. Rose también sufría a medida que se acercaba la despedida. Ella se había encariñado con el señor Eduardo de una manera que nadie esperaba, y de vez en cuando la veía llorar escondida en la cocina, tratando de prepararse para explicarles a los niños que el abuelo Eduardo se iba para siempre. Dijo que él había traído una calma a la casa, una sabiduría de alguien que ya había vivido mucho y se había enfrentado a mucho. Yo, que pasé 40 años cuidando de ese hombre, sabía que cuando él se fuera me llevaría una parte de mi historia. No era amor, no era amistad en el sentido tradicional, pero era una conexión profunda, construida sobre el perdón, la redención y las segundas oportunidades. Fue la conexión entre 2 personas que habían caminado juntas por uno de los caminos más difíciles que la vida puede ofrecer. El señor Eduardo falleció un domingo por la mañana a finales de agosto, cuando el invierno ya
Estaba dando paso a la primavera y los árboles del patio empezaban a brotar de nuevo. Había pasado la noche, inquieto, respirando con dificultad, pero a primera hora de la mañana pareció encontrar una calma que no había tenido en días. Cuando empezó a salir, el sol nos llamó a todos a la sala. Miguel, Rosa, yo y sobre todo a los niños. Con voz débil pero aún clara, se despidió de cada uno de ellos individualmente. A Pedro le dijo que era un niño inteligente y que siempre debía cuidar a su hermana y ayudar a sus padres. Para Ana, que aún no entendía muy bien lo que pasaba, le dio un beso en la frente y le dijo que se convertiría en una pequeña estrella en el cielo para cuidarla desde la distancia. A Rosa le agradeció haber abierto las puertas de su casa y de su corazón a una desconocida que no merecía tanta bondad. Para Miguel las palabras tardaron más. Tomó la mano de mi hijo y le dijo: Michael, me enseñaste que el perdón puede transformar incluso el mal en bien. Me diste la oportunidad de morir en paz, rodeado de amor, en lugar de morir solo con el peso de la culpa. Gracias por permitirme conocer el hombre extraordinario en el que te has convertido, a pesar de todo lo que he hecho. Miguel lloraba sin esconderse, agarrado de la mano de aquel hombre que había sido a la vez su desgracia y su salvación. Para mí se reservó las últimas palabras. Doña Carmen, 40 años. Durante 40 años me cuidaste, 15 sin saber quién era, 25 sabiendo exactamente quién era. Podrías haberme odiado, podrías haberme abandonado, podrías haberme denunciado, pero elegiste convertirme en una mejor persona. Me enseñaste que cuidar a alguien es el mayor acto de amor que existe, incluso cuando esa persona no lo merece. Sus palabras salieron entrecortadas, pero cada una de ellas quedó grabada en mi corazón para siempre. Después de despedirse de todos, cerró los ojos y pareció quedarse dormido. Nos quedamos allí, alrededor de la cama, en silencio, escuchando su respiración cada vez más lenta, cada vez más espaciada. A las 9 de la mañana, dio su último suspiro, con la misma serenidad con la que se había despedido. No hubo drama, no hubo sufrimiento, solo el fallecimiento en paz de alguien que había hecho las paces con la vida y la muerte. Cuando el médico confirmó que se había ido, Miguel me tomó la mano y me dijo algo que me hizo llorar aún más. Mamá, ahora entiendo por qué lo cuidaste todos estos años. Al final, se convirtió en una verdadera familia. En ese momento supe que nuestro loco viaje de 40 años había valido la pena. El funeral del señor Eduardo fue una ceremonia pequeña pero significativa. Además de nuestra familia, vinieron algunas personas a las que él había ayudado a través de la fundación que creó para niños con discapacidad, aunque muchos de ellos ni siquiera sabían que él era el donante anónimo. Miguel tuvo la oportunidad de hablar en el velorio, contando a los presentes la increíble historia de cómo ese hombre había sido al mismo tiempo la persona que destruyó su niñez y la persona que hizo posible su vida adulta. No fue fácil explicar a la gente cómo funcionaba nuestra extraña familia. Muchos se quedaron impactados al saber que el señor Eduardo era el responsable del accidente que dejó a Miguel parapléjico, y aún más impactados cuando comprendieron que él todavía había vivido con nosotros durante los últimos años. Pero Miguel me lo explicó con una serenidad que me enorgulleció. Pagó 40 años por un error que duró apenas unos segundos. Al final, se convirtió en el abuelo que mis hijos nunca tuvieron y en el consejero que no sabía que necesitaba. Pedro y Ana quedaron muy conmovidos por la muerte de su abuelo Eduardo. Pedro, que ya entendía mejor las cosas, permaneció pensativo durante semanas, haciéndose preguntas sobre la vida y la muerte que para nosotros los adultos eran difíciles de responder. Ana lloraba todas las noches preguntando cuándo iba a volver su abuelo Eduardo, y tuvimos que explicarle varias veces que hay personas que se van para siempre, pero se quedan en nuestros corazones. Rosa transformó el pequeño cuarto donde dormía en un pequeño altar con fotos de él con los niños y algunos recuerdos que dejó.
la lectura del testamento trajo una última sorpresa. El señor Eduardo había dejado todo lo que le quedaba de su fortuna dividido entre la Fundación para Niños Especiales y un fondo de educación para Pedro y Ana. A mí me dejó la casa donde había trabajado durante 40 años, diciendo en la carta que yo merecía tener un lugar propio después de tanto tiempo cuidando a otros. Para Miguel le dejó una carta personal cuyo contenido nunca supe, pero que hizo llorar y sonreír a mi hijo a la vez. En los meses siguientes a su muerte, nuestra familia tuvo que reajustarse. La casa estaba más tranquila sin sus historias alam, hora de la cena, sin sus sabios consejos, sin la presencia silenciosa que se había vuelto tan natural para todos nosotros. Pero también descubrimos que había dejado semillas plantadas en cada uno de nosotros. Pedro desarrolló un interés especial en ayudar a otras personas. Ana comenzó a dibujar estrellas cada vez que sentía nostalgia, y Miguel comenzó a dedicar más tiempo a los casos de personas con discapacidad que no podían pagar ayuda legal. Seguí viviendo en la casa que me dejó, pero iba a visitar a mi familia todos los días. Fue extraño vivir sola después de 40 años de cuidarlo, pero también fue liberador saber que había cumplido mi misión hasta el final, un año después de la muerte del Señor. Eduardo, una tarde de domingo, cuando toda la familia estaba reunida en el patio trasero, Miguel me hizo una pregunta que sabía que surgiría tarde o temprano. Mamá, ¿te arrepientes de algo? ¿De haber seguido cuidándolo después de descubrir la verdad? ¿De no habérmelo dicho antes? ¿De haber guardado el secreto durante tanto tiempo? Miré a mi hijo, que ya tenía 55 años, a mis nietos jugando en el mismo patio donde él había jugado antes del accidente, y pensé, mucho antes de responder, Miguel, dije, me arrepiento de algunas cosas. Me arrepiento de no haberte dicho la verdad antes, porque tenías derecho a saberlo y decidir por ti mismo. Me arrepiento de haber llevado esta carga sola durante tanto tiempo, porque dañó nuestra relación. Pero no me arrepiento de seguir cuidándolo. Mi hijo me miró con curiosidad, esperando que le explicara más. Continué hablando, eligiendo cada palabra con cuidado. Sabes, hijo, todos estos años pensé que le estaba haciendo justicia, haciéndole pagar por lo que hizo, pero ahora entiendo que no era justicia, era compasión. Vi a un hombre destrozado por su propia culpa y decidí ayudarlo a reconstruirse. No porque se lo mereciera, sino porque creía que cada persona puede cambiar, puede redimirse, puede ser mejor de lo que era. Pedro, que escuchaba nuestra conversación, preguntó con esa típica curiosidad infantil, «Abuela, ¿por qué no te quedaste enojada con el abuelo Eduardo para siempre?» Le sonreí a mi nieto y le respondí, «Porque guardar la ira es como llevar un peso en la mochila. Cuanto más lo llevas, más pesado se vuelve, y al final, quien más sufre eres tú. Cuando perdonamos, no es para hacerle bien a quien nos hizo daño, sino para hacernos bien a nosotros mismos». Ana, que dibujaba junto a nosotros, levantó la vista y dijo, «Me gustaba el abuelo Eduardo. Contaba historias preciosas y siempre decía que yo dibujaba bien». La inocencia de mi nieta me recordó lo sencillo que puede ser el perdón cuando viene del corazón, sin las complicaciones que creamos los adultos. Rosa, que estaba preparando la merienda, se detuvo para unirse a la conversación. «Creo que hiciste algo muy raro, algo que poca gente podría hacer. Transformaste una tragedia en algo parecido al amor. No era un amor cualquiera, pero era amor al fin y al cabo». Sus palabras me conmovieron profundamente, porque había logrado expresar algo que yo sentía, pero no sabía cómo explicar. Aquel domingo, tranquilo, mirando a mi familia reunida, comprendí que nuestra extraña historia había valido la pena. No porque el final fuera feliz, sino porque demostramos que hasta las situaciones más imposibles se pueden transformar cuando hay verdadero perdón. Han pasado 2 años desde la muerte del señor Eduardo, y nuestra vida ha encontrado un nuevo ritmo, una nueva normalidad construida sobre las lecciones que aprendimos durante esos 40 años extraordinarios. Miguel continuó prosperando en la firma, ahora dedicando gran parte de su tiempo a casos pro bono
inspirado por el ejemplo de redención que había presenciado. Pedro, que ya tenía 12 años, desarrolló una madurez impresionante y siempre decía que quería ser abogado como su padre para ayudar a las personas que necesitaban justicia. Ana, que ya tenía 8 años, guardaba las cintas de casete que el señor Eduardo le había grabado y siempre pedía escuchar sus cuentos antes de dormir. Fue conmovedor ver cómo un niño tan pequeño mantenía vivo el recuerdo de alguien que técnicamente ni siquiera era un pariente consanguíneo. Ella solía decir que tenía 2 abuelos en el cielo, el bisabuelo que nunca conoció y el abuelo Eduardo que se fue cuando ella aún era pequeña. Yo, a mis 74 años, por fin tuve tiempo para cosas que antes no había podido hacer. Aprendí a tejer a crochet, comencé a cuidar un jardín en la casa que me dejó el señor Eduardo y, lo más importante, comencé a escribir. Sí, escribe. Anotó en cuadernos todos los recuerdos de aquellos 40 años cuidándolo, como si fuera importante preservar esa historia imposible para que otras personas pudieran aprender de ella. Una tarde, mientras organizaba los papeles viejos del señor Eduardo que había dejado conmigo, encontré una carta que él había escrito, pero nunca entregado. Estaba dirigido a mí, y cuando lo leí lloré como no había llorado desde el día que murió. En la carta decía que yo había sido la persona más importante de su vida, no solo porque cuidaba su cuerpo y su hogar, sino porque cuidaba su alma torturada. Dijo que durante todos esos años, cuando sentía tentado a renunciar a todo, pensaba en cómo yo todavía estaba allí, todos los días, tratándolo con dignidad aunque sabía quién era. Doña Carmen, decía la carta, me enseñaste que el amor puede existir incluso donde no debería existir. No era amor romántico, no era amor familiar en el sentido tradicional, pero era amor al fin y al cabo, el amor de una persona que decide cuidar a otra, sin importar el pasado, sin importar los errores, sin importar todo. Convertiste mi culpa en responsabilidad, mi desesperación en esperanza, mi soledad en pertenencia. Cuando terminé de leer, finalmente comprendí lo que nos había pasado durante todos esos años. No había sido solo un trato entre una madre herida y un hombre culpable. Había sido un viaje de transformación mutua, donde 2 personas rotas se habían ayudado mutuamente a reconstruirse, donde el dolor se había transformado en sanación, donde el mal había sido vencido por el bien a través del perdón genuino. Hoy, cuando miro atrás y veo todo este recorrido de 40 años, entiendo cosas que en aquel momento no podía ver. Entiendo que el señor Eduardo no me contrató solo por culpa, sino porque de alguna manera sabía que yo era la única persona en el mundo que podía ayudarlo a encontrar la paz. Entiendo que no seguí cuidándolo solo para asegurar el bienestar de Miguel, sino porque reconocí en él un alma perdida que necesitaba dirección, así como yo necesitaba un propósito después del accidente de mi hijo. Miguel, que ahora cuenta, con 57 años, se ha convertido en un referente en la ciudad como abogado que lucha por los derechos de las personas con discapacidad. La semana pasada, ganó un caso importante contra la ciudad, obligándolos a hacer accesibles todos los edificios públicos. Cuando llegó a casa celebrando, dijo algo que me conmovió. Mamá, sé que el abuelo Eduardo estaría orgulloso. De alguna manera, él sigue ayudando a la gente a través del trabajo que hago. Pedro ya tiene 14 años y realmente ha decidido que quiere seguir los pasos de su padre. Estudia mucho, tiene excelentes notas y, lo más importante, ha desarrollado una sensibilidad especial hacia cuestiones de justicia social. El otro día me dijo, abuela, entiendo por qué perdonaste al abuelo Eduardo. Perdonar no significa que lo que hizo la persona estuvo bien. Significa que decides no dejar que el mal que hizo te destruya también. Ana, de 10 años, todavía, escucha las cintas del señor Eduardo y ahora quiere ser maestra para contar historias bonitas a los niños, tal como él le contaba a ella. El otro día, cuando una amiga del colegio habló mal de un chico que tenía una discapacidad, Ana defendió al chico, diciendo que las personas somos mucho más que nuestras limitaciones físicas. Escuchar eso me hizo ver cómo las enseñanzas del
Señor Eduardo, siguen vivas a través de ella. Tonto Rosa se convirtió en una firme defensora de nuestra historia. Cada vez que alguien critica la decisión que tomamos de aceptar al señor Eduardo en la familia, ella explica con admirable paciencia cómo el perdón puede transformar situaciones imposibles en algo hermoso. Ella suele decir, si vieran cómo era él con los niños, cómo los cuidaba, cómo los amaba genuinamente, entenderían que la gente realmente puede cambiar. Yo a mis 79 años, finalmente he encontrado la paz con todas las decisiones que he tomado. No fueron decisiones perfectas, fueron decisiones humanas, tomadas por una madre que quería lo mejor para su hijo y que terminó descubriendo que a veces el mejor camino es el más difícil de entender. Me hice cargo del hombre que destruyó a mi hijo y, en el proceso, los tres, yo, Miguel y el señor Eduardo, nos convertimos en mejores personas de lo que éramos antes. Esta es una lección que quiero dejar a quienes me están escuchando. El perdón no es debilidad, es la mayor demostración de fortaleza que existe. Hace unas semanas una señorita llamó a mi puerta. Era periodista de un periódico de Belo Horizonte y había escuchado nuestra historia a través de alguien que conocía a la familia. Quería escribir una pieza sobre el perdón y las segundas oportunidades, y pensé que nuestra experiencia podría inspirar a otros que están pasando por situaciones difíciles. Al principio dudé, porque siempre mantuve nuestra historia como algo privado, familiar, no algo que se expusiera públicamente. Pero después de hablar con Miguel y toda la familia, decidimos contar nuestra historia. Mamá, dijo mi hijo, si nuestra experiencia puede ayudar a otros a entender que es posible perdonar incluso lo imperdonable, entonces vale la pena compartirla. Rosa estuvo de acuerdo y dijo que tal vez nuestra historia podría inspirar a otras familias que están sufriendo a encontrar un camino distinto a la venganza y el resentimiento. Durante la entrevista con el periodista, una pregunta me dejó una profunda impresión. Ella quería saber si yo creía que cualquiera puede redimirse, sin importar lo que haya hecho mal en la vida. Pensé mucho antes de responder, porque es una pregunta compleja que toca cuestiones profundas sobre la justicia, el perdón y la naturaleza humana. Mira, hija mía, le dije, no puedo hablar de cada situación, porque cada historia es única, pero puedo hablar desde mi experiencia. Vi a un hombre que cometió un acto de cobardía transformarse en una persona capaz de amar de verdad. No sucedió de la noche a la mañana, sino que tomó décadas, requirió el sacrificio de todos los involucrados y, lo más importante, requirió que él enfrentara su propia culpa sin rehuirla. Le expliqué al periodista que la redención no es un derecho que tengan las personas, es una posibilidad que se construye con acciones concretas, cambios genuinos y verdadera dedicación a reparar el daño causado. El señor Eduardo no se redimió simplemente disculpándose o sintiéndose culpable. Se redimió dedicando 40 años de su vida a intentar reparar lo que había roto. Después de publicar el artículo, recibimos varias cartas de personas que tenían historias similares a la nuestra. Madres que perdieron a sus hijos en accidentes, familias destruidas por los errores de otros, personas que luchaban por encontrar un camino entre el dolor y el perdón. Leer estas cartas me hizo darme cuenta de que nuestra historia no era tan única como pensaba, que hay muchas personas en el mundo que necesitan aprender que es posible transformar la tragedia en redención. Una carta en particular me conmovió profundamente. Se trataba de una señora del interior de São Paulo que había perdido a su marido en un accidente provocado por un conductor ebrio. Ella escribió: Doña Carmen, su historia me ha dado la esperanza de que algún día podré perdonar a quienes destruyeron a mi familia. Todavía no puedo, pero ahora sé que es posible. Anoche, sentado en el porche de mi casa, la casa que me dejó el señor Eduardo, pensaba en lo extraño que es el camino que toma la vida. Si alguien me hubiera dicho, aquel terrible día de marzo de 1962, que pasaría 40 años de mi
vida cuidando al hombre que atropelló a mi hijo, habría pensado que estaba loco. Si alguien me hubiera dicho que este hombre sería parte de nuestra familia, que mis nietos lo llamarían abuelo, que lloraría cuando muriera, nunca lo hubiera creído. Pero la vida tiene estas sorpresas que desafían todo lo que creemos saber sobre la justicia, sobre el perdón, sobre el amor. Aprendí que hay diferentes tipos de amor en el mundo. Hay un amor fácil, que surge naturalmente entre padres e hijos, entre marido y mujer. Y luego está el amor duro, que hay que construir ladrillo a ladrillo, día tras día, incluso cuando todo dentro de nosotros nos grita que nos rindamos. El amor que sentí por el señor Eduardo era de ese tipo difícil. No fue un amor que surgió a pesar de lo que hizo. Fue un amor que surgió debido a lo que se convirtió después de lo que hizo. No fue un perdón ciego, fue un perdón consciente, basado en la transformación real que vi ocurrir en ese hombre a lo largo de décadas. Me preocupé por él, no porque olvidé el daño que había hecho, sino porque vi el bien que se esforzó por hacer todos los días del resto de su vida. Miguel siempre dice que nuestra historia demuestra que la justicia no tiene por qué ser solo castigo, también puede ser transformación, que a veces arreglar un error no significa solo pagar por él, sino dedicar una vida entera a hacer el bien. El señor Eduardo no pudo devolverle las piernas a mi hijo, pero sí pudo, y lo hizo, darle una vida digna, próspera y llena de posibilidades. Los que me escucháis quizá os estaréis preguntando si volvería a hacerlo todo de nuevo sabiendo lo que sé hoy. La respuesta es sí, pero haría algunas cosas de forma diferente. Le diría la verdad a Miguel antes, porque él tenía derecho a saber y a elegir. No guardaría el secreto por tanto tiempo, porque llevarlo solo era más pesado de lo necesario. Pero yo seguiría cuidando al señor Eduardo, porque veía que cuidarlo era lo que me permitía transformar mi dolor en algo útil. Hoy, cuando veo a Pedro ayudando a un compañero en silla de ruedas en la escuela, cuando veo a Ana defendiendo a niños que son diferentes, cuando veo a Miguel ganando casos importantes para personas con discapacidad, sé que el señor Eduardo dejó un legado mucho mayor que el dinero o las propiedades. Dejó atrás una familia que aprendió que el perdón puede ser más poderoso que la venganza, que la compasión puede vencer al odio. Y así llegamos al final de la historia más extraordinaria de mi vida. Hoy, a mis 79 años, cuando os cuento esta historia, ya no siento el dolor que cargué durante tantos años. Me siento agradecido, gratitud por haber vivido una experiencia que me enseñó sobre la infinita capacidad del corazón humano para perdonar, para transformar, para amar aun cuando parezca imposible. Durante 40 años cuidé del hombre que destruyó a mi hijo. 15 años sin saber quién era. 25 años sabiendo exactamente lo que había hecho. Fueron 40 años que cambiaron no solo su vida, sino también la mía, porque cuando eliges cuidar a alguien, sin importar lo que haya hecho, te conviertes en una mejor persona. Cuando eliges perdonar lo imperdonable, no solo liberas a quien recibe el perdón, sino lo más importante, a ti mismo. Miguel es ahora un hombre realizado, un padre amoroso, un abogado respetado, que ha transformado su discapacidad física en una fortaleza para ayudar a los demás. Pedro y Ana son niños que crecieron sabiendo que las personas pueden cambiar, que el bien puede vencer al mal, que el perdón es posible incluso en las situaciones más difíciles. Ellos llevan dentro de sí las lecciones que nos dejó el señor Eduardo, y estoy seguro que ellas transmitirán esas lecciones a sus propios hijos. Si me estás escuchando desde algún lugar del mundo y guardas rencor hacia alguien, si cargas con un dolor que parece no tener cura, si sientes que ciertas cosas no se pueden perdonar, quiero que sepas que tienes una opción. Puedes elegir llevar ese peso para siempre y dejar que defina quién eres. O puedes elegir el camino más difícil, que es convertir tu dolor en algo que ayude a otras personas. No digo que sea fácil. No digo que todas las situaciones puedan resolverse como la nuestra, pero lo que digo es que el perdón siempre es posible. Y que cuando perdonas verdaderamente,
No le estás haciendo un favor a la persona que te lastimó. Estás haciendo un favor para ti mismo, para tu familia y para el mundo. Donde quiera que escuchen esta historia, sepan que yo, Carmen, una señora de 79 años que ha vivido una vida llena de dolor y alegría, he elegido el perdón. Y esa elección me trajo una paz que nunca imaginé que fuera posible. El hombre que destruyó a mi hijo se convirtió en parte de mi familia, y cuando murió amado y perdonado. Durante 40 años cuidé del hombre que destruyó a mi hijo, y puedo decir con el corazón tranquilo que fue la decisión más difícil y más correcta de mi vida, porque al final, el amor siempre gana, siempre. Gracias por escucharme. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias, y que también encuentren la fuerza para perdonar cuando la vida se lo exija.